Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «¡Es un fantasma!», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense, no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar. Pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron, quedaron curados. Palabra del Señor. Queridos hermanos, con gran alegría les saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el texto del Evangelio que hemos escuchado, tomado de San Mateo en el capítulo 14, de los versículos del 22 al 36, contemplamos a Jesús con sus discípulos en medio de la muchedumbre. Acaba de suceder el milagro de la multiplicación de los panes, con los cuales Jesús ha alimentado a todos aquellos que han ido tras de él. Pero ha llegado el momento en el que Jesús comienza a despedir a toda aquella gente, y mientras lo hace, invita a sus discípulos a subir a la barca para dirigirse a la otra orilla. Jesús se queda solo, y en cuanto termina de despedir a la gente, sube al monte para orar. En la soledad y en el silencio se encuentra con su Padre Dios. Le pide que cada día se haga su voluntad, pero también podemos decir, agradece por la manera como actúa en él. Es un momento muy especial donde se comparte el amor. Allí recibe el amor del Padre y le da su amor al Padre. Y mientras Jesús está en esta intimidad en la oración, las cosas en la barca se han vuelto difíciles. La barca ya va muy lejos de la costa y las olas la sacuden porque el viento es contrario. Los discípulos comienzan a experimentar miedo. Luchan para salvarse, pero no han logrado nada, y tal vez se han resignado a morir. Jesús se da cuenta de la situación y no los deja solos, sino que de inmediato va hacia ellos, caminando sobre las aguas. Los discípulos al verlo se llenaron aún más de temor, pensando que era un fantasma. Pero Jesús los tranquiliza presentándose como Dios: «Yo soy, tranquilícense y no teman». Inmediatamente Pedro pide ir caminando hacia Jesús. Quiere experimentar el poder que domina la furia de las aguas y de los vientos. Jesús lo permite, pero tan pronto que comenzó a caminar sintió miedo y comenzó a hundirse y grita: «Señor, sálvame». Cristo le tiende la mano y le reprende su poca fe. «¿Por qué dudaste?».
Pedro tiene fuerzas más de lo que se imagina, pero tiene miedo a las olas contrarias y no cree que el poder de Dios existe en él. Los discípulos, al ver a Jesús y todo lo que ha acontecido, se quedan maravillados y se arrodillan ante él, reconociendo en él el Hijo de Dios. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Profesión de fe que alimenta la fe de Pedro, fe que más adelante profesará Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Terminada esta travesía, siguieron anunciando el reino de Dios, curando y sanando a los enfermos. Este contexto ilumina nuestra vida. Todos vamos remando en una misma barca. Queremos llegar a la otra orilla, a la vida eterna. Pero mientras peregrinamos, vamos a encontrar muchos vientos contrarios a nuestra fe y a la voluntad de Dios. Habrá momentos donde experimentaremos miedo y hará que nos hundamos. Y si no gritamos a Jesús que nos salve, con gritos de oración, con gritos de necesidad de su amor y su gracia, por medio de su palabra, sus sacramentos, la Eucaristía, la caridad y las buenas obras, terminaremos hundidos por nuestra falta de fe. Hoy tenemos que contemplar nuestra barca, es decir, nuestra vida, y descubrir cuáles son aquellos miedos que no me permiten depositar toda mi confianza y fe en Dios. Tenemos que contemplar también la barca de la Iglesia y descubrir cuáles son aquellos vientos que se oponen a la plena realización del reino de Dios. Como Jesús, todos tenemos la oportunidad de alimentar nuestra fe, venciendo nuestros miedos con oración y confianza, siendo pacientes y perseverantes para ver la gloria de Dios, para que descubriendo su presencia, al igual que los discípulos, profesemos nuestra fe. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Nos postremos, le adoremos y le anunciemos al mundo como un Dios que sana y levanta al que se ha caído. Seamos testigos de su amor y gritemos con gran confianza que nos salve y salve al mundo entero. Que Dios, hermanos, nos ayude, tenga piedad y misericordia de nosotros, nos haga fuertes e invencibles para superar todo aquello que no nos permite reconocer su presencia en medio de nosotros. Que Dios les bendiga y que tengan todos una bonita semana.